a la Odisea a través de Ellen White. También dio este mensaje a la Odisea a través de los pastores John C. Waggoner en el año 1888. Eso es lo que dice la pluma inspirada en una de las citas. Entonces, voy a leer esto en el libro de Testimonios para los Ministros, página 91. Testimonios para los Ministros, página 91. Miren lo que dice. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Siempre nos lleva aquí a la obediencia a todos los mandamientos de Dios, esta justicia de Cristo. De eso se trata. Así que tener la justicia de Cristo en realidad nos hace obedientes a los mandamientos de Dios. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. En otra parte dice, en la página 95 de Testimonios para los Ministros, Dios dio a sus mensajeros precisamente lo que nuestro pueblo necesitaba. También está en la revista en Gerald, del 1 de abril de 1890. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de 1888 de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. El profeta declara, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18, versículo 1. Entonces, ¿cuál es la experiencia espiritual que debe tener el pueblo de Dios después de todo? Es la justicia de Cristo por la fe. Porque todos los tres mensajes llevan hasta este punto a completarse. Recuerdan que hicimos este repaso en el comienzo. Entonces, pregunta, ¿qué es justicia? Tenemos algunas citas respecto a la justicia, que justicia es la obediencia a la ley de Dios. Eso dice el libro de Isaías capítulo 51, versículo 7. Isaías 51, versículo 7, ¿qué dice? Que justicia es igual a obediencia a la ley de Dios. Note lo que dice. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Cuando dice pueblo en cuyo corazón está mi ley, eso quiere decir que está hablando acerca de un pueblo, los cuales en su corazón tienen la ley misma de Dios. Entonces, por lo tanto, justicia llega a ser obediencia a la ley de Dios. Es tanto así, de similar como dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 25, donde dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, la justicia es la obediencia a la ley de Dios, que se da a través de ¿quién? ¿La justicia de quién? Precisamente de Cristo, porque Él es justo. Y nos justifica por la fe de Él. Muy bien, entonces, esta es la experiencia que nosotros debemos tener. Todo este proceso, en realidad, desde el comienzo hasta final, es el proceso de la justificación por la fe. Y termina de esta manera. ¿De qué se trata esto? Que una vez que nosotros llegamos a este estado, entonces recibimos a Cristo en nuestros corazones. En nuestros corazones. ¿Cómo así? Digamos que somos nosotros y Cristo de rojo.
en nosotros. ¿Ok? Entonces, como la ley de Dios se encuentra en Él, en Jesucristo mismo, la ley de Dios, una vez que Cristo nos imparte su justicia, no nos imparte solamente la justicia independientemente de su presencia, sino que nos imparte su justicia en su carácter, porque en su corazón está la ley de Dios y nosotros recibimos su justicia, pero con su presencia de Él. La presencia de Cristo en nuestra vida es la que nos otorga la justicia misma, finalmente. ¿Cómo lo encontramos esto? Leamos lo que dice el libro de Salmos. Salmos capítulo 40. En el libro de Salmos, en el capítulo 40, versículo 6, hay una profecía mesiánica que se repite en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 5 en adelante. Y todo esto en el versículo, desde el versículo 6, que es la profecía mesiánica, nos lleva hasta el versículo 16 y 17, cuando Dios dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, que pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, de acuerdo al versículo 16 y versículo 17. Pero antes, el versículo 9 dice: diciendo primero, sacrificio, ofrenda y expiaciones por el pecado no quisisteis, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Versículo 9, y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿De dónde es que se nos viene esta profecía mesiánica? Viene de Salmos capítulo 40, versículo 6. Sacrificio, ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito acerca de mí. Y el versículo 8 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién es el que dice que su ley está en medio de su corazón? Cristo. La ley está en medio de su corazón. Ahora, miren lo que dice luego en el versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí que no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes, dice el Señor Jesucristo. Y cuando dice que he aquí que he anunciado justicia, ¿por qué es que Él anuncia justicia? Porque la ley de Dios está ¿dónde? En el corazón de Cristo, ¿no? Y su predicación es acerca de ¿qué? Acerca de la justicia. O sea, y sabemos nosotros, hermanos, que la predicación de la justicia de Cristo por la fe es el que llamamos fuerte pregón. A la predicación del mensaje del tercer ángel se le llama fuerte pregón, que es lo mismo que la predicación de la justicia de Cristo por la fe. Por lo tanto, Cristo a nosotros no solamente nos dio, sino que también Él nos predicó y nos lleva a nosotros a testificar de que Cristo está en nosotros y que la ley de Dios está en nosotros, que su justicia está en nosotros porque Él nos imparte a través de su santa presencia. Versículo 10 dice, y acá termino: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Mira lo que dice: no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, sino que lo di a conocer. Eso dice Jesús. Y esa es la obra que quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Entonces, cuando Cristo está en nuestro corazón, su justicia, su santa ley está en nosotros, por lo tanto tenemos la justicia de Cristo y somos movidos a predicar este mensaje de la justicia de Cristo por la fe, el mensaje del tercer ángel, con la misma forma como Cristo está en nosotros. Cuando llegamos a este estado y predicamos ese mensaje, que es el mensaje del fuerte pregón, o que es lo mismo que el Evangelio eterno, que es lo mismo que el misterio de Cristo en nosotros, hacemos lo mismo que el apóstol Pablo hizo. En el libro de Colosenses capítulo 4,
versículo 3, leamos lo que dice. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Por qué es que Pablo estaba preso, según el versículo 3? Colosenses 4, versículo 3. Porque, ¿por causa de qué? Del misterio de Cristo. Y él pedía que orasen para que él diese a conocer la palabra, el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Colosenses capítulo 1, versículo 27 lo dice, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora os ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿cuál es esta predicación de Pablo por la cual él estaba preso? Porque él estaba predicando ¿a quién? A Cristo en él, Cristo en Pablo. No era él, sino era Cristo en él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo lo era todo en su vida misma. Cristo habitaba en Pablo mismo. Y de eso se trata el misterio. De eso se trata el misterio del Evangelio. El Evangelio es el misterio de Dios. Y lo que estaba predicando era el mismo mensaje que nosotros hemos de predicar, el fuerte pregón. Cuando llegamos a este punto, hermanos, entonces hemos alcanzado también lo que se llama el reposo espiritual. El reposo espiritual. La señal para ambos de que tenemos el reposo espiritual, o como quieran llamarlo, o también la señal de que la justicia de Cristo está en nosotros, la señal de que hemos alcanzado el reposo espiritual, es el día sábado. Es el día sábado. Ahora, el reposo espiritual, ¿de qué reposo espiritual se habla? Así que llegar al reposo espiritual es lo mismo que Cristo esté en nuestra vida. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, versículo 1, habla acerca de este reposo espiritual. Hebreos 4.1, en griego, que significa katapausis, es un estado en el cual no hay lucha contra el Espíritu Santo. Es un estado en el cual, cuando Jesús nos dice en el libro de Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, venid a mí, los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Ahí el término que está hablando no es catapausis, sino es un sustantivo que es anapauo. Ese es el término de reposar, es el verbo. Venid, todos los que estén cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Descansar es anapauo. Es anapausis, ese sustantivo de reposo. Pero cuando este anapausis, el que es el reposo que Cristo nos ofrece, ese reposo de Cristo es cuando Él nos da su yugo y en nosotros caminamos así, ¿no? Juntamente con Él. Cristo aquí y nosotros a su lado. Él llevando prácticamente aquellos sus mandamientos. Pero llega un momento en cuando nosotros, al comienzo tal vez, nos rebelamos contra aquel que nos está dirigiendo. Esto es contra Cristo. Pero a medida que pasa el tiempo, hermanos, en este estado de la santificación, puede ser que llegue un momento en que ya no nos rebelamos como aquellos bueyes que se enyuntan. ¿Se acuerdan ustedes acerca de los bueyes? ¿Saben acerca de eso? El toro o el buey más viejo dirigiendo al más joven. Al comienzo, el joven se rebela y no quiere seguir el camino del más viejo. Pero a medida que pasa el tiempo y entonces va aprendiendo con la experiencia, aprende a caminar juntamente con el buey más viejo. Finalmente, llegan a un estado de reposo. Ese estado de reposo es el reposo de catapausis. Al principio, cuando el Señor nos dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar, ese reposo es anapausis, del verbo anapauo, que significa reposo reanimado. No significa una cesación de trabajo, no significa una pausa completa, un stop de la actividad, sino significa como que alguien que te ayuda a llevar el yugo de un extremo con fuerza, de manera que te acompañe en el camino, en el caminar, a fin de que tú te endereces y seas finalmente uno con Él. Y cuando llegas a esta unidad,
en la que caminas con Cristo y eres uno con Él en propósitos, en motivos, en afectos, y las cosas del mundo ya no son tus motivos, sino que únicamente Cristo, el carácter de Cristo y su justicia es tu motivo, y sus promesas son tu motivo, entonces llegas a un estado de reposo final. Por eso es kata, significa terminado, hacia abajo. Termina este reposo y llegas a una unidad. Y entonces entras a ese reposo espiritual, al catapausis que ofrece el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 1. Leo eso y también su contexto. Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice lo siguiente. Voy a leer desde el contexto. Desde Hebreos capítulo 3, versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Nótelo. ¿Quiénes no son los que entraron en su reposo? ¿Quiénes no entraron en el reposo del Señor, al reposo espiritual del catapausis? A los desobedientes. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Noten que aquí la obediencia, y la fe van acompañados. Hebreos 4, versículo 1 dice: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nuevamente repito, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Qué es la buena nueva? El evangelio de salvación. Al igual que ¿quién? Al igual que los judíos. Pero no les aprovechó a ellos, ¿por qué? Porque no fue acompañada de fe. Por lo tanto, necesitamos para la obediencia, ¿qué? Para entrar al reposo, ¿qué necesitamos? Necesitamos obedecer y necesitamos creer. Necesitamos obediencia y fe. Les pregunto ahora, ¿cuál es el mensaje del tercer ángel según Apocalipsis 14, versículo 12? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál es el propósito de entrar al reposo espiritual? La obediencia y la fe de Jesús. Necesitamos saber y comprender y vivir que nuestro evangelio es los mandamientos de Dios, guardar el mandamiento de Dios y tener la fe de Jesucristo. Y a ellos, según lo que dice Hebreos 4.1, les faltó la fe. No fue acompañada del evangelio, la palabra de la fe de Jesús. De esa manera, hermanos, esta experiencia última es el reposo espiritual. ¿Y cuál es la señal que tenemos el reposo espiritual? ¿Cuál es la señal que tenemos la justicia de Cristo en nosotros? ¿Cuál es la señal que la ley de Dios está en nuestro corazón? El día sábado. Por eso el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, lo dice claramente. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Dice así: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. ¿Qué quiere decir esto? Les di mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Para que supiesen, les di por señal los días sábados, para que supiesen que yo soy Jehová que los hago santos. Eso quiere decir, o sea, a quienes Dios hace santos, a quienes Dios hace obedientes a las leyes de Dios, el sello o la señal, el distintivo de aquellos a quienes Dios lo ha santificado, es el día sábado. Muy bien, hasta aquí terminamos nosotros cada uno de los tres ángeles, y quiero, sin antes hacer un recuento, yendo desde acá, mirando los propósitos desde el mensaje del primer ángel. ¿Por qué es que en el mensaje del primer ángel la experiencia es la purificación con investigación profunda del corazón, arrepentimiento y humillación? El mensaje del segundo ángel es de los errores de los paganos y papistas, que necesitamos una renovación completa en nuestra vida respecto a la educación falsa que nosotros, por la cual hemos sido guiados en todo lo que desarrolla la sensualidad y las cosas de este mundo, todas las cosas que vemos, todas las cosas que hacemos, todas las cosas que el mundo ha influido en nuestra vida, hermanos. Es necesario tenerlas en esta experiencia para que finalmente tengamos la presencia de Cristo en nuestra vida, seamos favorecidos con la presencia de Cristo en nuestra vida. ¿Cuál es en realidad el sentido de esto? Miremos. Este es nuestro depósito, como dice en el libro de 1 Timoteo, cuando habla acerca de un depósito. En el libro de 1 Timoteo, los que
Vamos a leerlo en todo caso, lo que dice esta cita en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo Primera de Timoteo, o Segunda de Timoteo en todo caso, perdón. A ver, sí, capítulo 1, versículo 12, cuando dice el apóstol Pablo: porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿A qué depósito se refiere? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el depósito, el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. En ese depósito mora el Espíritu Santo. Y le dice: guarda el buen depósito. Nosotros, nuestro corazón, es una figura como de un depósito. Cuando aquí hay pecados, cuando hay ídolos que nosotros amamos, que nosotros amamos más que la palabra de Dios, más que la verdad de Dios, entonces Cristo no puede entrar en nosotros. Cristo no puede entrar a tu corazón. Entonces el Señor lo que hace es, nos pide que examinemos nuestros corazones en cada una de estas experiencias, a fin de que el yo y todos los deseos pecaminosos se vayan eliminando de nuestra alma. Prueba con prueba tras pruebas y duras pruebas vamos aprendiendo cada una de estas experiencias. Y a medida que entonces vamos tomando victoria, gracias al poder de Dios que obra mediante la gracia de Jesucristo, entonces cuando obtenemos victoria sobre el yo y sobre estos ídolos que Dios odia, entonces Cristo entrará en nuestro depósito, en nuestro corazón, y morará con nosotros. Y entonces Él pone su justicia completa, su santa ley de Dios. ¿Qué es el término de ídolo? También se llama en el libro de los evangelios riquezas. Miren lo que dice en the Jones Instructor del 31 de diciembre del año 1896. Los ídolos del corazón. Dice la definición de ídolo: Dios nos ha dado muchas cosas en esta vida sobre las que podemos derramar nuestros afectos, pero cuando llevamos hasta el exceso lo que en sí mismo es bueno, nos convertimos en idólatras. Cualquier cosa que separe nuestros afectos de Dios y disminuya nuestro interés en las cosas eternas es un ídolo. Repito, cualquier cosa que separe nuestros afectos de Dios y disminuya nuestro interés en las cosas eternas es un ídolo. Y entonces, hermanos, hay muchas cosas que en nuestro corazón debemos corregir. En Joya de los Testimonios, en el tomo 1, página 364, acerca de las luchas que debemos tener en las pruebas a fin de que Cristo habite en nuestro corazón, a fin de desterrar los ídolos que moran en nuestra alma, dice la pluma inspirada lo siguiente: los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Es Dios y no un mortal sujeto a error quien ha hablado para salvarnos de la ruina. Los que desprecian la amonestación serán dejados en las tinieblas y se engañarán a sí mismos. Pero los que la escuchen y se dediquen celosamente a la obra de apartar sus pecados de sí, a fin de tener las gracias necesarias, estarán abriendo la puerta de su corazón para que el amado Salvador pueda entrar y morar con ellos. Esta clase de personas se encontrará siempre en perfecta armonía con el testimonio del Espíritu de Dios. ¿A qué parte de la profecía se refiere esta cita? Se refiere a Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Porque cuando hablamos en un comienzo acerca del testigo fiel, que el testigo fiel lo es todo, ¿cierto? El testigo fiel a nosotros nos manda a nosotros a que escudriñemos nuestros corazones. Y entonces, ¿qué hace el testigo fiel y verdadero? ¿Qué hace el testigo fiel? Envía a Ellen White, envió también ¿a quién? Envió también al pastor Jones, pastor Wagoner, para que nosotros podamos ser purificados mediante la obediencia a la verdad. Y entonces, manda sus exhortaciones por cada uno de los mensajes, para que nosotros podamos desarraigarnos de esos ídolos, deshacernos. Y en el versículo 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa si alguno oye mi voz y abre la puerta? ¿Qué es lo que debe pasar en nuestra vida?
acabamos de leerlo justamente cuando dice, pero los que la escuchen, se refiere a la voz del testigo fiel, y se dediquen celosamente a la obra de apartar sus pecados de sí, a fin de tener las gracias necesarias, estarán abriendo la puerta de su corazón para que el amado Salvador pueda entrar y morar con ellos. Otra cita en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 73. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 73. Mira lo que dice aquí. Hay algo que aprecian más que la verdad, y su corazón no está preparado para recibir a Jesús. Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. ¿Se dan cuenta? Los individuos son probados durante cierto tiempo para ver si quieren sacrificar sus ídolos y escuchar el consejo del testigo fiel. Está muy claro. Así que cuando sacrificamos nuestros ídolos, es entonces cuando hemos escuchado el consejo del testigo fiel. Es ahí cuando entonces Cristo entra en nuestro corazón. Spiritual Gift, volumen 2, página 226 dice, cuando esos pecados que Dios odia sean sometidos, Jesús entrará y cenará contigo y tú con él. Entonces sacarás la fuerza divina de Jesús y crecerás en él. Y pondrás con santo triunfo decir, bendito sea Dios que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios por todas las cosas que hace a través de nosotros, a través de su palabra. Nos tiene a nosotros todo este tesoro de los mensajes de los tres ángeles para que nosotros podamos someternos a la mano del Dios Todopoderoso, el que puede hacer toda su obra, producir en nosotros el querer y el hacer según su buena voluntad. Y Él lo ha prometido que lo hará. Vamos a terminar este mensaje en este día con una oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú has prometido, Dios, que todos aquellos que sean fieles a ti y permanezcan fieles al pacto eterno, aquellos que permanezcan obedientes y confiados en la fe de tu Hijo amado Jesucristo, tú no los abandonarás, permanecerás con ellos cada día. Te pido, Dios, que aquellos que escuchan este mensaje, reciban este mensaje y tú les animes a tomar fuerzas, a tomar las armas y las riquezas celestiales, a tomar aquella mente de Cristo que triunfa sobre todas las victorias sobre el pecado. Quédate con nosotros hoy y fortalécenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.